1950, el Washington Post publicó un artículo sobre un caso acontecido en 1949 en Maryland, Estados Unidos. Un chico joven presentaba claros signos de posesión, algo que hacía ya mucho tiempo que no se veía. La Iglesia Católica aprobó que se le hiciera un exorcismo y así comenzó una encarnizada batalla entre el bien y el mal, que duraría meses. Algo había tomado posesión del cuerpo del joven, hablaba lenguas extrañas, se expresaba con una voz demoníaca, aparecían heridas y mensajes en su cuerpo, y muebles y objetos se movían por sí solos a su alrededor. Este artículo acabó en manos de William Peter Blatty, quien recopiló toda la información que pudo para darle forma a una obra que marcaría a una generación y en 1971 publicó El Exorcista. ¿Cómo estáis? ¿Qué os contáis por aquí? Como ya he dicho en el intro, hoy vamos a hablar del caso real del exorcista que pasó en 1949 en Maryland, San Luis, Estados Unidos. Todo pasa en Estados Unidos. Buenas noches a todos los que estáis ahí a la escucha. Voy a ver si os leo antes de empezar. Sí, ahí estáis. No escribís nada de momento, pero ahí estáis. Así que sed bienvenidos. Y vamos a empezar porque creo que esta historia va a ir para largo. Así que eso, vamos a ello. Este es el caso real que inspiró la novela de William Peter Blatty, El Exorcista, y en consecuencia la película de 1973 del mismo nombre. Esta película siempre estuvo rodeada de misterios y rumores, pero quizá lo más aterrador sea que se basa en un caso real. El de un chico muy joven que pasó por el mismo infierno que Regan McNeil, la protagonista de la película. Pero hablemos de este chico. Robert Mannheim, conocido como Robbie, nació en 1935, aunque este no es su verdadero nombre. En muchos artículos también se le conoce como Rowland Doe, otro nombre falso. El nombre del protagonista de esta historia se ocultó para proteger su identidad y las de sus familiares, por lo que aparecieron con seudónimos en la prensa y en los documentos sobre el caso. Hoy mantendremos todos los seudónimos, que será lo mejor, pero se ha llegado a conocer que el verdadero nombre del chico era Ronald Hunkeler. El resto de nombres de los familiares no ha trascendido a los medios. Todos los datos recopilados son, sin embargo, verídicos. Fueron recogidos principalmente en el diario del sacerdote Raymond J. Bishop y en la prensa, ya que, a pesar del anonimato de los protagonistas, es uno de los exorcismos más documentados de la historia. Carl Mannheim, el padre, trabajaba para el gobierno federal y aunque no tenía un sueldo ostentoso, le proporcionaba una estabilidad. Su madre era Phyllis Mannheim y con ellos vivía la abuela Wagner.
Los hechos comienzan en enero de 1949, cuando faltaban solo unos meses para que Robbie cumpliera los 14 años. Robbie era un chico agradable y tranquilo. Tenía una complexión muy delgada, ya que pesaba solo 43 kilos, y los deportes no eran lo suyo. No tenía historial previo de haber sufrido ningún problema mental o físico. Era un chico normal y saludable al que le encantaban los juegos de mesa. Tía Harriet, o Tilly, como aparecía en algunos medios, la hermana de Karl Mannheim, solía visitarlos a menudo. Y parecía que los juegos de mesa, participaba de los juegos de mesa con Robbie, o sea, que se ponía a jugar con él muchas veces. Una, una buena tía, ¿no? Que se pasaba tiempo con Robbie, con su sobrino. Pero en una ocasión, la tía Harriet le trajo un nuevo juego a Robbie, un tablero de Ouija. La tía Harriet era espiritista y creía que la Ouija servía para realizar una conexión con el más allá. Robbie y Harriet solían jugar juntos con el tablero, pero en ocasiones Robbie también jugaba a solas. Mal. Ya mal por hacer la Ouija, ¿vale? En conjunto, pues haciéndola a solas, pues peor. Harry creía fervientemente en la comunicación con los espíritus. Phyllis, la madre de Robbie, pensaba que había algo de cierto en todo aquello, pero no se consideraba pues espiritista. El padre de Robbie, Carl, y la abuela Wagner no creían en nada de todo aquello. Harriet consideraba que la Ouija era uno de los mejores métodos para comunicarse con los muertos, aunque prefería las sesiones de espiritismo, con una medium que comunicaba los dos mundos. Sin embargo, no realizó ninguna de estas sesiones estando en Maryland, en la casa de los Mannheim. En la noche del sábado 15 de enero de 1949, Carl y Phyllis, los padres de Robbie, salieron y lo dejaron con su abuela Wagner. Al cabo de un rato, ambos empezaron a escuchar el sonido de un goteo, pero no lograban identificar de dónde venía. Revisaron todos los grifos, y ninguno era el que profería el sonido. Un cuadro con una representación de Cristo comenzó a sacudirse, como si la pared fuese golpeada desde atrás. ¿Os imagináis? Pues no sé, igual eran obreros, ¿no? Cuando los padres de Robbie regresaron, el ruido del goteo se había desvanecido, pero en su lugar comenzaron unos sonidos como de garras rascando una madera. El sonido parecía provenir de debajo de la cama de la abuela, pero el padre de Robbie lo acechó y lo achacó a posibles ratas o ratones que se hubieran colado en la vivienda. Pero los siguientes días siguieron escuchando los arañazos, que comenzaban desde la tarde y seguían hasta la medianoche. Toda la familia estuvo de acuerdo en que probablemente fueran ratas, y Carl buscó el incesante origen del sonido sin suerte. Levantó tablas de madera del suelo, paneles de las paredes, sin conseguir encontrar la procedencia del sonido. Fue entonces cuando Phyllis comenzó a sospechar que quizá las prácticas espiritistas de Harriet tenían algo que ver con todo aquello. 11 días después de que comenzaran a escuchar los arañazos, tía Harriet murió en San Luis, donde los Mannheim tenían muchos parientes. Esto fue un duro golpe para Robbie. Él y tía Harriet habían estado muy unidos, y su pérdida le produjo una tristeza indescriptible.
Robbie empezó a pasar mucho tiempo jugando a la Ouija. Sus padres no le dijeron nada porque lo interpretaron como su forma de lidiar con la pérdida. Pero seguramente el chico estuvo intentando comunicarse con su tía Harriet. Casi al mismo tiempo de la muerte de Harriet, cesaron los sonidos de los arañazos y Carl pensó que la rata infiltrada había muerto. Sin embargo, comenzaron a escucharse extraños sonidos en la habitación de Robbie. Era como el arrastrar de unos zapatos. Robbie dijo: era como si alguien caminara junto a mi cama, arriba y abajo, con unos zapatos que rechinaban. Robbie no se asustó, a pesar de que el sonido siempre se producía de noche. Aún así, se lo comentó a su familia y tras perdón, y tras 6 noches incesantes de ruidos, su madre y su abuela decidieron meterse en la cama con él. El sonido se produjo una vez más. Los tres pudieron escuchar cómo los pasos se movían alrededor de la cama, haciendo rechinar los zapatos. Phyllis se atrevió, perdón, que me trabo, se atrevió a preguntar: Harriet, ¿eres tú? Y no hubo respuesta. Entonces dijo: si eres Harriet, golpea 3 veces. Entonces los tres notaron cómo una fuerza los empujaba y luego se producía un golpe en el suelo. Así sucedió 3 veces. Phyllis quiso verificarlo, así que dijo una vez más: si eres Harriet, confírmamelo dando 4 golpes. Todos bajaron de la cama, pero el sonido de los arañazos seguiría 3 meses después. El fenómeno no se limitaba a la casa de los Mannheim. En la escuela de Robbie se produjeron unos incidentes similares. El pupitre de Robbie se sacudía y se tambaleaba solo, golpeando el resto de mesas. El profesor dio por hecho que era Robbie quien lo movía, pero él juró que se había movido solo. A partir de ese momento los fenómenos empeoraron. Hoy estoy como tartamudo, ¿no? Estáis muy callados, ¿os gusta la historia? ¿Os interesa? En la casa de Mannheim los objetos se movían solos. Habían cosas que salían volando y muebles que se volcaban por sí mismos. Pero ellos no eran los únicos testigos. Otros familiares también presenciaron extraños fenómenos mientras estaban de visita. El pesado sillón en el que se sentaba Robbie se elevó y luego volcó, y un jarrón levitó y cruzó la habitación para estrellarse contra la pared contraria. Robbie se tomaba la situación lo mejor que podía, incluso parecía que los fenómenos le hacían cierta gracia, un sentimiento que no duraría mucho tiempo. Además parecía que los sucesos le seguían a él. Estando en casa de unos amigos a 64 kilómetros de distancia, ahí es nada, Robbie se sentó en una mecedora, la cual empezó a girar como una peonza. Sus pies no tocaban el suelo, y parecía imposible que el objeto se moviera así. Los padres de Robbie sospechaban que era él el que hacía estas cosas, y Robbie se sentía cada vez más abatido con la situación. Y ni siquiera quería ir a clase, no, ni podía ni quería, vamos. A ver con quién mueve. Es muy interesante. Dani, guapetona. Bueno, como decía,
Pues él no quería ir a clase, ni podía, ni quería. Es normal. A mí me pasa algo parecido y yo creo que tampoco iría, tendría ganas de ir a ningún sitio, vamos. Por lo menos con 14 años casi que tenía él. Los padres de Robbie no sabían qué hacer y terminaron acudiendo a un médico, un psicólogo, un psiquiatra, un medium y un sacerdote. Esto pasa en la película también, ¿eh? De hecho, la parte en la que van al médico y a Regan le hacen un examen, que le clavan una aguja, ese que le clava la aguja resultó luego ser un asesino real. Vamos a seguir. El médico, el psicólogo y el psiquiatra realizaron sus exámenes correspondientes y concluyeron que a Robbie no le pasaba nada, que estaba todo bien y sencillamente parecía algo tenso. Finalmente acudieron al reverendo Leiser Mills de la Trinity Lutheran Church, quien escuchó la historia de Robbie. Incluso visitó la casa de la familia, donde pudo comprobar, con sus propios ojos, que había muebles que se movían, platos que salían volando y que la cama de Robbie temblaba. Pero en inicio, el reverendo pensó que se trataba de un truco pensado por Robbie. Aún así, se propuso ayudar a la familia, a los que conocía y tenía cierto cariño. Pero la familia empezó a tener sus dudas tras un incidente en particular, ya que una noche Robbie dormía en su cama, cuando de pronto comenzó a gritar. Al ir a socorrerlo, pudieron ver a Robbie tumbado en la cama y a una pesada cómoda moverse solo hasta bloquearles la puerta. La personalidad, la personalidad, de Robbie también había cambiado. Comenzó a decir una serie de cosas, obscenidades fuera completamente de su carácter. Los Mannheim sospechaban que Robbie había sido poseído por un ente maligno, quizá tía Harriet, y en el peor de los casos, una entidad demoníaca. Así que le hicieron una pregunta al reverendo Leiser. ¿Podía tratarse de una posesión? Hago un inciso aquí para decir... ¿La tía Harriet era de tu familia? ¿Estaba jugando con Robbie siempre que podía? ¿Y la consideras a tu cuñada, porque esto lo piensa la madre? La consideras un ente maligno. Joder, vaya plan. Bueno, seguimos. Le preguntaron al sacerdote si podía tratarse de una posesión. Él no sabía demasiado sobre el tema, pero estaba determinado a averiguarlo. El problema de todo esto era que Leiser era un reverendo luterano y la iglesia luterana no cuenta con ritos de exorcismo, por lo que era un terreno totalmente desconocido para él. A principios de febrero la situación era insostenible. Robbie apenas dormía. Se pasaba la noche agitado o gritando y nadie en aquella casa era capaz de pegar ojo. Pero Leiser empezó a contemplar otra posibilidad. Una que le convencía más que una posesión, que tenía más que ver con la parapsicología, vamos. Pensaba que lo de Robbie era un caso de poltergeist y que él mismo era el que producía los fenómenos. Con su conocimiento o sin él, mediante la psicoquinesis. Bueno, hay que decir... Hombre, The King Gamer, buenas noches, ¿cómo estás? Hay que decir que los fenómenos de poltergeist suelen provocarlo una sola persona y suelen estar vinculados normalmente
a adolescentes o preadolescentes. Se ve que existe un cambio físico y cerebral en el cual pasan estas cosas, pero y igual lo provoca él, el adolescente, pero él no lo hace queriendo. Al menos eso se dice. El reverendo Laser sugirió que Robbie pasara la noche en su casa, y los padres accedieron, pensando que quizá así el chico podría descansar. Los dos dormirían en camas gemelas, en la habitación de invitados, para que Laser pudiera estar atento de todo lo que sucedía. Sobre las 12 de la noche de ese jueves 17 de febrero, un ruido despertó a Laser. La cama de Robbie comenzó a temblar. Aquella era su propia casa. Ahí no había trampa ni cartón. Laser se alteró al ver que Robbie permanecía tumbado, impertérrito, con las extremidades completamente inmóviles. Era evidente que él no producía las sacudidas. Laser lo sacó de la habitación, le dio una taza de chocolate, perdón, me apetece chocolate, antes de regresar, y sugerirle que intentara dormir en el sofá de la habitación. Aquello tampoco funcionó. Robbie entró en una especie de trance, colocó las rodillas debajo de la barbilla y los pies al borde del sillón. O sea, como en posición fetal, pero encima del sofá y sentado. El sofá se desplazó hacia atrás por sí solo y luego se volcó muy lentamente hasta dejar caer a Robbie en el suelo. Finalmente lo hizo acostar en el suelo con unas mantas y el cuerpo de Robbie en trance junto con las mantas se desplazaron como una única unidad deslizándose sobre el suelo hasta situarlo debajo de la cama y golpearlo con los muelles de ésta en la cara. ¡Qué violencia! Algo así no sale en la película, ¿eh? Pero recordemos que este es el caso real. Las cosas no mejoraron durante meses, ni después de esto, ni mucho después, pero la cama de Robbie empezó a aparecer arañada y poco después del propio Robbie presentaba profundos arañazos. O sea que lo arañaban a él. El reverendo Laser recomendó a la familia que buscaran a un sacerdote católico, de modo que acudieron al padre Ed Albert Hughes, un joven e inexperto sacerdote que tan solo les dio un poco de agua bendita y unas velas bendecidas. Eso es una mierda, en mi humilde opinión. Con eso no haces nada. La botella y las velas duraron poco en la casa, ya que fueron presa de los fenómenos extraños. Pues lo que te decía, ¿de qué sirvió? De absolutamente nada. Finalmente Hughes decidió ir a la casa e inspeccionar al joven Robbie por sí mismo. Y fue cuando tuvo lugar un hecho que sería la certeza de que estaba ante una posesión. No se sabe exactamente qué sucedió, ya que Hughes quedó tan perturbado ante esos sucesos que apenas podía recordar lo ocurrido en la casa de los Mannheim. Lo que sí se sabe es que Robbie pronunció estas palabras: «Os acervo Christi, tú sois me ese diabolum, cur me derogas». Robbie hablando latín. Esta frase significa: «Oh sacerdote de Cristo, sabes que soy un demonio. ¿Por qué me sigues molestando?». La capacidad de hablar una lengua desconocida es una característica habitual de las posesiones, y el padre Hughes decidió acudir al arzobispo Boyle. O'Boyle, por su parte, y el padre Hughes decidió acudir
a casa de Robbie y ver cómo estaba la cosa, porque Boyle pues no lo conocía, no sabía nada, solo sabía lo que le había contado el padre Hughes. Hola, Zula, ¿cómo estás? Aquí contando lo del exorcista, la, la historia real. Así que Boyle fue a visitar a Robbie y Boyle, después de verlo, autorizó el exorcismo. Así que en el invierno de 1949 empezaron los rituales. Sin embargo, el chico empeoraba, no iba al colegio, apenas dormía y cada vez aparecían más arañazos en su cuerpo. Hughes estaba destrozado y desesperado y ordenó que ingresaran a Robbie en un hospital psiquiátrico, el Georgetown Hospital, un hospital católico. Allí permitían que Robbie se le realizaran exorcismos dentro de las instalaciones. En un incidente, Robbie, a pesar de estar sujeto con correas, consiguió liberar su mano, y con una pieza de la cama le hizo una raja en el brazo a Hughes, de la muñeca al codo, que requirió más de 100 puntos. Los rumores se extendían por la comunidad y Robbie empezaba a ser repudiado en su ciudad. Comenzaron a tratarlo de maníaco, loco o demoníaco. Los padres de Robbie comenzaron a hablar de ir a San Luis, donde tenían unos familiares, a pasar una temporada, para ver si el cambio de ambiente era positivo para el chico. Pocos días después, se escucharon los gritos de Robbie, el cual estaba, en ese momento, poniéndose el pijama. Tenía el pecho descubierto y en él se podía leer Luis, rajado sobre el tórax del joven. Phyllis, la madre, entendió que el ente exigía que fueran a San Luis, e intentando mantener la calma le dijo a su hijo que lo harían, el cual profirió un terrible grito. Ahora en su cadera empezaba a aparecer la palabra que parecía estar siendo arañada desde el interior, sábado. Así que supieron que debía ir aquel día, por miedo a lo que pudiera suceder. Vamos, que estaban acojonados, ¿no? Normal. Y cuando al niño le aparecieron esos datos, pues decidieron ir a San Luis el sábado, como había ordenado, según ellos, la entidad. Phyllis, sin saber que usaba el cuerpo de su hijo como un tablero de Ouija, preguntó ¿cuánto tiempo? Y Robbie se estremeció. En su pecho aparecieron las palabras 3 semanas y media. El 5 de marzo, Robbie y sus padres cogieron un tren nocturno a San Luis. Allí la familia intentó comunicarse con el ente a través de un medium alfabético que transcribiría las palabras, el cual en este caso confesó que era efectivamente la tía Harriet. Ya te digo yo que no. La tía Harriet no puede hacer eso. Perdonad, tengo la boca seca. Phyllis, viendo que se quedarían allí más tiempo, sugirió que Robbie se matriculara en la escuela de su primo. Pero en ambas muñecas de Robbie apareció la palabra no. Cuando la cama del propio Marty, el primo de Robbie, empezó también a sufrir extraños movimientos por la noche, Elizabeth, la prima universitaria de Robbie, decidió acudir a su profesor preferido,
el padre Raymond J. Bishop, de 43 años. Bishop decidió buscar apoyo y contactó con el padre Lawrence J. Kemi, un hombre muy sabio de más de 90 años que pensaba que le podía guiar en la dirección correcta. Kenny sospechaba también que se trataba de un caso de posesión, por lo que le impuso y le propuso, más bien, que hablara con el presidente de la universidad, el padre Paul Reynet. El miércoles 9 de marzo, Bishop visitó a Robbie por primera vez. Realizó un cuestionario a los padres y examinó a Robert. Luego se paseó por las habitaciones murmurando plegarias en latín para bendecirlas. Colgó una reliquia en la esquina de la cama de Robbie y bajó para despedirse de la familia. Mientras Robbie se acostaba a dormir, el cura dijo: pues me voy. Dejó al chaval dormir. Digo que fuera la tía, sí, Dani, es que la tía, yo te digo que no es. Un espíritu normal y corriente no hace daño. Eh, bueno, pues el padre Bishop se estaba despidiendo de la familia. Entonces, mientras el chaval se fue a dormir y el sacerdote se estaba despidiendo, empezaron a escuchar gritos y sacudidas que provenían del piso superior. Bishop subió con los padres y encontraron a Robbie completamente inmóvil sobre la cama, la cual se tambaleaba agitándose y agitadamente. Bishop hizo una cruz sobre la cama de agua bendita y ésta cesó de moverse. Pero Robbie soltó un grito y en su abdomen apareció unos arañazos en zigzag. Por ver Robbie, no sé si tenía un demonio o un gato. Un gato maleducado, claro. A la mañana siguiente, el padre Bishop acudió a su íntimo amigo, el padre William F. Bowden, de 52 años. Bowden, sin duda, decidió ayudar a la familia Mannheim en todo lo que pudiera. Los sacerdotes Bishop y Bowden llegaron a la casa y en esta ocasión el padre Bowden llevó dos reliquias de primera clase. Poco después de su llegada comenzaron los sucesos. Reliquias de primera clase, os explico. Existen reliquias de muchas clases. Y las de primera clase suelen ser de santos propiamente. Pues a lo mejor un dedo, una vestimenta. Aquí en la Catedral de Valencia tenemos el brazo de San Vicente, que es el patrón de la ciudad. Un brazo incorrupto que parece hecho de cera, pero no. No es que esté hecho de cera, es que está como momificado, amarillento, pero incorrupto. Pues eso es una reliquia de primera clase. Las reliquias de segunda clase son por contacto. Es decir, tú ahora llevas cualquier cosa, pongamos, pongamos por caso que tú llevas el móvil encima y que puedes venir a la Catedral de Valencia a ver el brazo de San Vicente y que por alguna de aquellas lo puedes tocar. Pues tú coges tu móvil y haces que ese móvil toque el brazo de San Vicente y tu móvil automáticamente se convierte en una reliquia de segunda clase. Así hay tantas reliquias por el mundo referentes al mundo de la Iglesia Católica. O sea, no tienen por qué ver que sean de los santos ni nada de eso. Si tú haces que toque la reliquia una cosa tuya, esa cosa tuya ya se convierte también en reliquia por contacto de segunda clase.
Bueno, a ver por dónde iba. Bueno, sí, lo de las reliquias. En el antebrazo de Robbie apareció, mediante arañazos ensangrentados, una cruz. La noche fue como las veces anteriores, golpes, arañazos y pesados muebles que se desplazaban. Pero esta vez la madre de Robbie había llegado al límite. Eh, Organizó una reunión y les comunicó lo que pensaba. Detrás de todo esto está Harriet. Hemos de ponernos en contacto con ella. Es por el dinero. Les explicó cómo la noche en que Harriet murió había pedido a su familia que se fueran a la cama para morir mientras ellos dormían. Falleció entre las 2 y las 2:30 de la noche. Phyllis enfatizó ese dato. ¿No lo entendéis? El colchón, los arañazos, escuchad. ¿No lo comprendéis? Mirad la hora, justo antes de las 3. Ella sabía cuándo iba a morir. Ha regresado para decirnos algo. Está intentando ponerse en contacto con nosotros a la hora que murió. Y es que tía Harriet había escondido un dinero en una caja de metal sin revelar nunca a nadie dónde estaba escondida. La familia y los sacerdotes se dirigieron a la habitación de Robbie para hacerle algunas preguntas sobre el paradero del dinero de tía Harriet. Gracias a las respuestas que obtuvieron, descubrieron que Harriet había escondido un mapa que indicaba dónde estaba el dinero escondido en el desván de la casa. Pero Robbie seguía sufriendo los mismos ataques, así que los sacerdotes Bishop y Bowden pidieron al arzobispo Ritter que les encontrara un exorcista, antes de que un demonio se introdujera en el chico. El arzobispo Ritter aceptó el caso, pero con respecto a escoger a un exorcista, escogió a Bowden, quien exclamó, ni hablar. Ritter le comentó y le contestó, te ha tocado. Además le hizo prometer que todo sería en riguroso secreto y que sería extensamente documentado en diarios, ya que había muy poca información contemporánea relativa a exorcismos. El miércoles 16 de marzo, Bowden se puso en contacto con un amigo suyo, Walter Halloran. Halloran sale en la película. Que lo sepáis. Walter Halloran sale en la película El Exorcista. Bueno, pues Walter Halloran era un eclesiástico al que pidió que le acompañara a la casa de los Mannheim aquella noche. Los sacerdotes Bowden y Bishop, ambos portando una copia del libro Ritual Romano, en el que se especifican paso a paso los ritos del exorcismo, y una botella de agua bendita, entraron en la vivienda junto a Halloran. Los hombres comenzaron los rezos, según establecía el libro, y mantenían sus plegarias mientras Robbie se retorcía y gritaba. Cada vez que pronunciaban el nombre de Dios, aparecían nuevos moretones y arañazos en el cuerpo de Robbie. Pero ellos no se detenían y continuaban con el ritual. Más arañazos, golpes y cortes aparecían en su cuerpo, y una raja en zigzag, otra vez, apareció en su cuello. Los moretones formaron la cara del diablo, en la pierna de Robbie, y sobre su pecho apareció la palabra Hell, infierno. Ahí empezó una encarnizada batalla en la que Bowden y Bishop se alzaban estoicamente recitando cada salmo, mientras que Robbie se retorcía, escupía y profería insultos y gruñidos. Qué fuerte. Cuando terminaron con todos los rezos y salmos del ritual del exorcismo, todo parecía en calma, y Robbie parecía dormir.
pero solo durante unos momentos. Robbie se incorporó de golpe y comenzó a cantar a gritos una canción popular mientras agitaba los brazos en forma poco natural. Así que supieron que la batalla no terminaría, de modo que reanudaron los rezos, hasta la mañana siguiente. Bowden creía que el ente que poseía a Robbie era el mismísimo Satanás. Esto ya cuadra un poco. Había llegado a esa conclusión tras el primer día del exorcismo y sabía que la guerra no había hecho más que comenzar. Al día siguiente fue peor. Hizo falta que varios hombres sujetaran a Robbie, quienes intentaban dar puñetazos, porque el chaval quería dar puñetazos, maldecía y escupía a su cara, y su cara tenía una expresión distinta. Parecía otro rostro, uno malévolo. La verdad es que encontrarse con un chaval así debe impresionar. Bueno, seguimos. La noche sucedió como la anterior, entre los salmos y oraciones del rito de exorcismo. Pero tuvo lugar un extraño detalle. En cierto momento, Robbie pidió que abriera la ventana. Tras esto, empezó a gritar: «Se va, se va, ya está». Su madre empezó a llorar de alegría y todos empezaron a orar. Robbie estaba mucho mejor y con el albornoz puesto despidió a los sacerdotes a la 1:30 de la madrugada con una sonrisa. Parecía tranquilo y feliz. Pero a las 3 de la mañana sonó el teléfono de Bowden y al otro lado de la línea la madre de Robbie, desesperada, le decía que Robbie estaba retorciéndose de dolor, con las manos sobre el vientre, mientras decía: «Está volviendo». Así que reanudaron los ritos del exorcismo. Robbie parecía entrar en un estado de inconsciencia mientras el ente ocupaba su cuerpo, y cuando despertaba no era capaz de recordar nada. Seguía profiriendo todo tipo de groserías e insultos. Cantaba con una voz que Robbie no tenía. Ladraba y hablaba en latín. Los sacerdotes propusieron ingresar a Robbie en un hospital, al menos por una noche, para que la familia pudiera descansar. Ellos accedieron. Pero no lo consultaron con el chico. O sea, dijeron: «Te vas a ir una noche. Me da igual lo que pienses. Necesitamos descansar. Y te vamos a llevar a un hospital una noche, hijo. Porque los papás necesitan descansar». A las 10 de la noche del 21 de marzo, Robbie fue ingresado en el hospital de los hermanos salesianos. Era una habitación de seguridad con barrotes. En la ventana había correas en la cama y la puerta en su lado interior carecía de tirador. Allí los sacerdotes continuaron con el exorcismo. Pero esta vez fue todo mucho más tranquilo y Robbie pudo descansar un poco. Al día siguiente volvió a casa. A Bowden, Bishop y Halloran se unió William Barrow. Este sacerdote, que se había presentado y se había prestado a ayudar, y aquel día Robbie le rompió la nariz a Halloran de un puñetazo. Y casi se la rompe a Barrow, que joder, había ido a ayudar y sale casi lesionado. Bueno, la nariz de Barrow pues salió sangrando. Eso sí, no estaba rota, pero sí sangró. En cierto momento decidieron que debían bautizar a Robbie mediante el rito católico. Así que se fijó la fecha para el viernes 1 de abril.
De camino a la iglesia, Robbie se descontroló en el coche. Se abalanzó hacia adelante y les hizo estrellarse contra una farola. O sea, el chaval se abalanzó hacia adelante, hacia la parte del conductor, y cogiendo el volante, hizo que se estrellaran. A continuación, agarró a su madre del cuello. El resto de acompañantes consiguieron liberarla y se bajaron del coche. Una vez en la iglesia, Robbie se puso hecho una furia y tuvieron que retenerlo para que pudiera ser bautizado. Él gruñía, gritaba y se quejaba, hasta que pudieron apelar a la conciencia de Robbie para que dijera con sus propias palabras que rechazaba a Satanás. Después de esto, comenzaron el rito de la comunión. Pero el Robbie aún se resistía. Escupía cuando intentaban hacerle comulgar y tras negarse varias veces, consiguieron que comulgara. Yo creo que interrumpo aquí otra vez la historia para decir que cuando en el rito católico se bautiza a alguien, suele ser de bebé. No siempre, pero suele ser de bebé. Y el bebé no tiene que decir ninguna palabra. No tiene que decir rechazo a nadie y acepto a alguien. El niño lo único que hace es llorar. Pero bueno, en este caso le hicieron eso al pobre Robertito. Luego regresaron a casa, pero Robbie seguía en estado de inconsciencia, con el ente dominando su ser. Pero ese día, cuando volvió en sí, a diferencia de lo que había pasado hasta ahora, sí parecía ser consciente de que estaba poseído y de las cosas que estaba haciendo. El día 5 de abril, sobre las 9:50, cogieron un tren de regreso a Maryland, en el que Bowden decidió acompañarles y le pidió a Barrow que hiciera lo mismo. En el viaje del tren no hubieron grandes incidentes. Robbie se puso un poco nervioso y tuvieron que sostenerlo. En alguna ocasión creó un poco de revuelo porque no dejaba de oprimir el timbre para llamar al servicio. Vamos, es algo que puede hacer cualquier niño. Tú agarras un tren con un niño y seguramente ese niño, llevado por la curiosidad, va a llamar al timbre y va a molestar al servicio y a la tripulación del tren. Yo no le veo ningún acto que no sea, digamos, natural, entre comillas, ¿vale? Bueno, se instalaron en la casa y cuando Robbie volvió a entrar en uno de sus trances, reanudaron los exorcismos. Cada vez le hacía más daño físico escuchar los nombres de Jesús y María. Cada vez que un sacerdote los pronunciaba, notaba una sacudida de dolor y aparecía una raja en su piel. Robbie, con una grotesca voz, intentaba poner a los sacerdotes en contra los unos de los otros y comentaba cosas de su pasado que era imposible que el chico supiera. Hizo algunas revelaciones perturbadoras, de hechos muy privados que afectaron mucho a los sacerdotes. Esto es la escena aquella en la que el sacerdote joven del exorcista, el padre Merry, y el otro, pues se ponen a discutir porque el demonio les está haciendo bullying, ¿no? Bullying setentero. Unos en contra de los otros. Cuando preguntaron el nombre del demonio, aparecieron en la piel de Robbie las palabras infierno y rencor, en inglés, claro, y los números 4, 8, 10 y 16. Robbie tenía visiones en sus trances. Hasta ese momento
eran como un foso, pero ahora se habían convertido en una cueva larga en la que al final podía ver un punto de luz que se iba haciendo más grande. Así que aún había esperanza. Mm. Descubrieron que el chico era incapaz de decir la frase «Quiero recibir la Sagrada Comunión». Y aunque lo intentó en varias ocasiones, le resultaba imposible terminar de decirla. El demonio tomaba el cuerpo de Robbie cada vez con más frecuencia. Cada vez hablaba más a menudo con la voz demoníaca y parecía que la conciencia de Robbie desaparecía. En un momento dado, Robbie se incorporó de golpe, como luchando consigo mismo, y dijo la frase completa. «Quiero recibiros en Santa Comunión». Una voz tenebrosa dijo desde su interior. «El diablo está fuera. Robert debe hacer 9 comuniones, y después yo me marcharé». La historia llegó a un joven reportero, Jeremiah O'Leary, quien telefoneó a los sacerdotes que conocía intentando aunar la historia. El 20 de agosto de 1950, el Washington Post publicó la noticia en primera página en un extenso artículo que detallaba el exorcismo. Entre los lectores de dicho artículo estaba William Peter Blatty, un estudiante de la Universidad de Johnstown. Este estudiante acabaría convirtiéndose en escritor y en 1971 publicaría una obra basada en ese artículo, El exorcista. En la novela, y por petición del mismísimo Bowden, William Peter Blatty estableció a una niña como protagonista para mantener el anonimato de Robbie. El libro marcó un antes y un después en las historias sobre posesiones demoníacos y dio lugar a todo un género. Esto más o menos lo hablábamos Danica y yo hace unos días, que es verdad que la película marcó un género. En 1973 se estrenaría precisamente la película basada en la novela, protagonizada por Lynn Blair, en el papel de Regan McNeil, la niña que sería poseída. Ha habido numerosos rumores sobre maldiciones y sucesos extraños que tuvieron lugar en torno al rodaje de la película. Se dice que en el escenario de Nueva York comenzaron a suceder cosas inexplicables y el director William Friedkin le pidió a un cura que bendijera el set de rodaje y todo volvió a la normalidad. Pero tras el estreno de la película hubo una serie de muertes que se dijo que estaban ligadas a la maldición del film. Si queréis que hagamos un programa contando estas cosas, pues lo haremos. Solo tenéis que decírmelo. Pero dentro de un tiempo, ¿eh? Que el programita ha sido largo, ha durado casi una hora. Bueno, pues esta ha sido la historia real del exorcismo. Tengo que deciros que me ha costado, ¿eh? Me ha costado hacer el guión. Bueno, lo de la tía Harriet estaba equivocado al 100%. Ya os lo digo yo. La tía Harriet no iba a hacer daño a Robbie porque era además su sobrino preferido. Y jugaba con él, iba a verlo a él. Bueno, pues como yo con mis sobrinos. Yo me muero y no voy a hacerles daño. No te digo. Eso era otra fuerza. Además, los fantasmas de personas no hacen daño, no ganan nada haciendo daño. Espero que os haya gustado. Espero no haber importunado con mis paradas de haber trastabillado las palabras, digamos.
Oye, y viva México, que hoy se celebra el Día de la Independencia. Ciertamente. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo, que creo tener una sorpresa bastante grande, ¿eh? Habrá mucho humo. Mucho, mucho, mucho humo. Hasta la semana que viene. Y gracias por haber estado. Gracias a Danica, la preciosa Danica, que ha comentado. A The King Gamer, que ha comentado. A Azula Biak, que ha venido a saludar. A mi padre, que estará por ahí. Porque estaba esperando ayer el programa y como no había acabado el guión, lo he hecho hoy. Pero él estaba esperando el programa. Y seguramente mis sobrinos estarán por ahí. Así que un beso y nos vemos. Hasta la semana que viene.